Ahí está, gracias. ¿Se dan cuenta? Por lo que vimos de la propiedad de la ley de cierre, si yo tengo un subconjunto de uno que tiene estructura de monoide, ya con el hecho de que sea cerrado nada más, ya es monoide. No hace falta que esté analizando la asociatividad. ¿Por qué? Porque ya sé que se le transfiere. Es suficiente con que sea cerrado. Entonces es mucho más fácil. Si ustedes buscan un conjunto que es monoide, cualquier subconjunto cerrada para esa operación es monoide. ¿Lo ven? Pero no monoide abeliano, ¿no es cierto, profesor? Habría que probarlo. El abeliano no es Ser. es un extra. Ah, bien. Si es conmutativo o no, es un extra. Ujú. Sí, ya solo con el hecho de que sea cerrado te asegura que es monoide. Ahora, eso solo pasa con esta estructura. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver ahora la estructura que le sigue a esta, que es la de semigrupo. Y vamos a decir que sí, sea un conjunto A no vacío, tal que con una operación tenga estructura de monoide, si además tiene elemento neutro, entonces es un semigrupo. Por supuesto, si además es conmutativa, será un semigrupo abeliano o conmutativo. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo nosotros a ese conjunto y a esa operación? Le estamos pidiendo primero que para todo par de elementos de A, la composición de ellos tiene que ser un elemento de A. ¿Qué estoy pidiéndole ahí? La ley de composición interna. Que para toda terna de elementos de A, X compuesto con Y compuesto con Z tiene que ser igual a X compuesto con Y compuesto con Z. Es decir, le estoy pidiendo la asociatividad. Y además el elemento neutro le agregué ahora, porque hasta ahí teníamos monoide. Ahora le agrego el elemento neutro. ¿Qué quiere decir que tenga elemento neutro? Quiere decir que existe un elemento que voy a simbolizar con la letra E de A, tal que para cualquier elemento X de A se verifique que ese elemento compuesto a izquierda con X o a derecha me tiene que devolver el elemento original. ¿Sí? Estas son las tres, o los tres axiomas que yo le estoy pidiendo
a este conjunto y a esa operación que tienen que cumplir para que sean un semigrupo. Si además se cumple que es conmutativa, es decir, que para todo xy se verifica que x compuesto con y es lo mismo que y compuesto con x, es decir, la conmutativa, digo que es un semigrupo abeliano. ¿Se entiende? Antes que pasemos a los ejemplos, vamos a hacer una pequeña aclaración. No todos los autores coinciden en este tipo de clasificación. Algunos autores a lo que nosotros le llamamos monoide le llaman semigrupo. ¿Sí? Nosotros, digamos que de alguna manera seguimos más bien las ideas y lineamientos del grupo Bourbaki, como yo les comenté, tienen la página en el programa para seguirla, y seguimos esta estructuración que nos parece, es un pequeño detalle semántico, ¿no? Pero nos parece más lógico. Que la más simple sea monoide y después el semigrupo y no al revés. Así que no me digan después, ah, pero fulano dice, ya sé lo que dice fulano. Nosotros seguimos este lineamiento. ¿Está? De todas maneras, es una diferencia de nombre, nada más. Bien, veamos algunos de los ejemplos que vimos antes, a ver quiénes califican para semigrupo. ¿Puedo borrar? Dijimos, parte de U con la unión. Era un monoide. ¿Será semigrupo? Los escucho. Sí, profe, porque también cumple la existencia de elemento neutro. O sea, ya dijimos que es monoide y también cumple la existencia de elemento neutro. ¿Quién es el neutro de la unión? El vacío. El vacío. El vacío, que es un elemento de partes de U. Claro. ¿Sí? Tiene neutro, es el vacío. Acá el neutro es el vacío. Es un semigrupo. Y ya sabíamos que era conmutativo, así que es abeliano también. Obviamente, por la dualidad, con la intersección pasa exactamente lo mismo. Muy bien. ¿Qué otro ejemplo vimos? Los naturales pares con el producto.
Sí, también, porque tienen, el neutro es 1. Ah, pero Pero claro, no es es un par. par. No, los El naturales, tema todos es los que no, naturales. claro, no es par, No, no no es cumplen. un semigrupo. No, no lo es porque el 1 es el neutro de los naturales en general, no de los naturales par. Y este, Ese sí porque ahí tenemos el 1. este sí es un semigrupo abeliano. El otro no porque no tiene neutro. Bien. Yo no voy a hacer la tabla de vuelta, pero ustedes la tienen escrita. Ese subconjunto de los complejos que analizamos recién tiene neutro. Cuando ustedes tienen la ley de composición dada por tablas, es muy simple identificar al elemento neutro. Lo único que tienen que ver es si para algún elemento se repite la fila y la columna de elementos. Ah, el 1 en este caso es el neutro. El 1, porque vos te fijás que el 1 compuesto con cualquiera te devuelve el elemento. Lo mismo, claro. A izquierda y a derecha. Y a derecha en una tabla se lee como en fila y en columna. Entonces sí, el neutro es el 1. O sea que es un semigrupo abeliano. Bien. Y ese tendrá neutro. Sí, y yo creo que sí, porque le induce todas las de los reales, las propiedades de los reales. Unas cosas que te induzca alguna de las propiedades de los reales, no todos. Y otra cosa es el neutro. Porque ahí ese no es un subconjunto de números reales. Es un conjunto que vos construís a través de operaciones con números reales, pero no un subconjunto de R. Entonces, ¿cómo pruebo yo si eso tiene neutro o no? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que probarían si tiene neutro o no? Digan, participen. Que me acuerde no tiene neutro. Me acuerdo. Que me acuerde. Bueno, Me acuerdo. y a veces eso sirve para probar lo que no. Pues si me parece que no, entonces vos vas con esa hipótesis de trabajo. Pero, ¿cómo hago si quiero probar si tiene o no tiene neutro? ¿Qué tengo que hacer? Profe, puede ser que en el producto vectorial que hacemos me tiene que dar ahí en el determinante el identidad, ¿puede ser? O nada que ver. Se me están confundiendo las cosas. Sí. Sí. Piensen en función, Se me mezcla con matrices, por eso. piensen en función de lo que les acabo de decir. No, pero ese es un ordenamiento tipo determinante como para sacar rápidamente cuál es la fórmula. Piensen, ¿cómo harían ustedes R3? Pero así no fuera R3, fuera cualquier conjunto con cualquier operación.
tengo ese conjunto. A. ¿Quién es A? No sé. ¿Por quién está formado? No sé. Esa operación, ¿cuál es? Tampoco sé cómo es. Y yo quiero demostrar si A tiene elemento neutro. ¿Qué? Yo, por ejemplo, en R... No, 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 no. 3, No. Ahora venía acá. No, bien. es la bocha. Ahora vos perdiste tu oportunidad. Ahora acá. Y hay que hacer un X asterisco con un X' que sea igual a X, digamos, para generalizar. Bien, bien, Claudio. Es decir, yo digo, bueno, si existe un elemento neutro, debe existir un elemento, llamémosle E para cambiarlo, que no sea la misma letra, tal que para todo X de A, compuesto a izquierda con ese X o a derecha, me tiene que devolver X. Esta es mi receta. Esa es mi receta. Entonces, vuelvo a preguntar. ¿Cómo hago para saber si este tiene neutro? Claro, X y Z operado con un X' y Z' sea igual a X y Z. Bueno, ahora démosle una forma más manejable y para que no se te confunda. Yo digo, Para, suponete, definamos un vector U genérico, ¿sí? Como UXY más UIJ más UZK. Un vector U genérico. Si existe un neutro, va a ser de la forma, sigamos ahora la misma lógica constructiva. Es decir, bueno, EXY más EIJ más EZK. ¿Por qué lo puse así? Porque se me dio la gana. Nada más que como para buscar algo más didáctico o más fácil de maniobrar después. ¿Sí? Porque si yo llamo X y Z, me agoto con eso. Y si empiezo con las primas, chao. Entonces yo debo probar que U vectorial E es lo mismo que E vectorial U y es igual a U. O sea que yo acá tengo dos igualdades que probar. ¿Por qué? Porque no necesariamente es conmutativo. Yo no sé si es conmutativo o no. Y tampoco me interesa. Porque con el neutro tiene que cumplirlo para ambos lados, a izquierda y a derecha, aunque no sea conmutativo el semigrupo. ¿Se entiende? Entonces, primero probaré esto. Y veré si existe algún E que cumpla esto. Y después probaré para el otro lado. Y veré si hay un E que cumpla todo esto. Y después veré si estos dos son iguales. ¿Sí? Bien. Y ahora si me van conociendo, adivinen qué es lo que voy a decir a continuación. La vamos nosotros. Muy bien, Damián, nos vamos conociendo, pero te la he dejado
Me podría haber callado ahí arriba y decir, buscalo. Mirá, te tiré todas estas pistas. Ahora ponete y hacelo, a ver si te da. Ya el Claudio dice, a mí me parece que no. Bueno, más fácil, Claudio. Probar que no es más fácil siempre que probar que sí. Bien, muy bien. Profe, pero si es en general, ¿cómo lo demostramos a eso? O sea, si estamos hablando con términos generales. Porque tenés que llegar a un valor. Exactamente, tenés que llegar a un valor. Ahora, si ese valor que te da no es independiente de tu vector u, entonces ya no es general. Ahora, si a vos te diera, por decirte cualquier pavada, te diera el vector 1, 0, 1, por decirte. Listo. Porque el total u, como vos no lo personificaste a u, es cualquiera. Pero si el resultado te da en función de los componentes de u, quiere decir que no existe. ¿Está? Más o menos. ¿Por qué? Porque no lo has hecho. Cuando te pongas a hacerlo y veas si te da un resultado numérico y no un resultado que depende de u, ahí te vas a dar cuenta. Pero para que nos dé un resultado numérico le tenemos que dar ciertos valores a los vectores, ¿no? No, no porque no sirve. No es general. Bien. Es que no hace falta que le des vectores. Mira, Bárbara, no le hace falta que le des valores. Suponete que yo te dijera este vector columna, x y z. Y quiero ver si el grupo de los vectores columna con la suma tienen neutro. Pues sí, bueno, ese vector x y z, que es cualquiera genérico, yo lo tengo que sumar con un vector x e y e z. Y me tiene que devolver el vector x y z. ¿Sí? Bueno, hago la suma. ¿Y esto qué me queda? Me queda x más ex igual a x. Y más y igual a y. Z más ez igual a z. Donde x, y, z, ex, y, z son números reales. Esto de vectores lo transformaste en números reales. Y ahora yo puedo decir, mira, x, ¿qué número real le tengo que sumar a x para que me dé x? Cancelativa. ¿A qué número le tengo que sumar y para que me dé y? Lo mismo para z. Quiere decir que tu vector neutro es el 0, 0, 0. Y el vector que vos obtuviste no depende del que vos pusiste genérico. Vos no pusiste ejemplo, vos dijiste x, y, z, con lo cual puede ser cualquiera. Y el resultado que obtuviste fue numérico. Este vector es el neutro, porque es totalmente independiente del vector que vos pusiste ahí. ¿Lo ves? Bueno, si te pasa algo así con este producto vectorial, entonces vas a haber encontrado el neutro. Si yo acá me hubiese quedado, por ejemplo, imagínate que te hubiera quedado así, x más y, z menos y, x. Que te hubiera dado eso. Entonces ahí decís no, porque depende... Claro, no hay neutro.
depende de quién sea X y Z, es lo que me va a dar el... Claro, Entonces ya no Ujú. tenés un neutro que es único para todos. claro. Sí, ahora sí. Perfecto. Bien. Bien. Ya se nos va. Che, hoy se pasaron volando los módulos. O a mí. Ustedes en una de esas están esperando desesperado que termine, pero bueno. Bien. ¿Cuánto tenemos? 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. ¿Llegaré o no llegaré? No, no voy a llegar. Vamos a ver algunos ejemplitos cortos. Hay uno muy lindo que le quiero dar, pero ese nos va a llevar un poco más de tiempo, entonces voy a darle unos ejemplos más cortitos ahora y con ese arrancamos la otra clase directamente, para terminar de abrochar este semigrupo. Supónganse que yo tengo el conjunto B. Mirá, para vos, Bárbara, vamos a hacerlo bien genérico, formado por esos elementos. Y una operación asterisco. ¿Cómo la vamos a definir? Por tabla. La ley de composición, cuando se trata de elementos que yo no sé quiénes son, la única forma que tengo para definirla es por tablas. ¿Sí? Entonces, supónganse que digo así. Por ejemplo, me da la ley de composición. Ahí tengo todas las combinaciones posibles de composición de elementos. Pregunto, ¿ese es mi grupo? Vamos que quedan 3 minutos, apúrense, contéstenme. Sí, porque cumple el elemento neutro, ahí se nota bien. Para poquito, Damián. Un capítulo de la novela. Empezá desde el principio. Sí, bien. Ahora te digo, ¿por qué? Primero, ¿qué cumple? Que puedo ver en la tabla. Ley de composición Estructura interna. monoide. Bien, La ley de Silvina, ley de composición. composición interna. Segundo, la asociativa. Tendría que hacer los pares. Tendría que hacer K0 compuesto con K1 compuesto con K1, K1 compuesto con K0 compuesto con K1, y ver si se cumple la asociativa. Como quedan 2 minutos, les digo que se cumple. No vamos a poder hacerlo, pero hay que hacerlo. No nos queda otra porque no sabemos cuál es la ley de composición. Y tiene neutro. Ahí llegamos, Damián. Tiene neutro que lo puedo ver fácil, lo puedo ver fácilmente porque repite fila y columna. El elemento neutro es K0. ¿Por qué? Porque cumple que K0 compuesto con cualquier elemento de B a izquierda o a derecha me devuelve el mismo elemento. Ven que se verifica lo que estamos diciendo. ¿Sí?
Bien. ¿Alguna duda?